Alerta, iglesia, el sumo sacerdote de Israel ya está listo. La profecía de Daniel ya se está cumpliendo. Vamos a ver el video, préstale mucha atención. El mundo permanece distraído por guerras, avances en inteligencia artificial, colapsos económicos y tensiones geopolíticas cada vez más intensas. Algo de profunda relevancia profética está ocurriendo, en silencio. Lejos de los titulares y las portadas de los noticieros, en Jerusalén, el epicentro espiritual del plan divino, una noticia de proporciones eternas ha comenzado a gestarse. Un hombre ha sido designado como sumo sacerdote en Israel. Su nombre es Baruch Kahane, descendiente de la línea sacerdotal de Aarón, rabino y experto en la ley mosaica. Ha sido oficialmente designado por un grupo de rabinos del Instituto del Templo en Jerusalén, en preparación para un momento largamente anticipado: el restablecimiento del servicio en el tercer templo. Este acontecimiento no es un simple acto simbólico, ni una iniciativa religiosa sin trascendencia. Es una señal clara que nos apunta directamente hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Aunque aún no se ha construido el tercer templo, todo está listo. Los utensilios sagrados han sido fabricados cuidadosamente conforme a las Escrituras. Las vestiduras sacerdotales ya están confeccionadas. Los levitas han sido entrenados. Y ahora, por primera vez en más de 2000 años, Israel ya tiene un sumo sacerdote preparado para oficiar sacrificios. Para muchos esto puede parecer un hecho menor, un simple movimiento dentro del judaísmo ortodoxo. Pero para quienes conocen las Escrituras, este evento resuena como un eco de las profecías del fin de los tiempos, donde se habla de la restauración del templo y del día en que el anticristo se sentará en él proclamándose como Dios. El reloj profético no se ha detenido. Cada paso que se da en Jerusalén, cada decisión que se toma, nos acerca más al cumplimiento de eventos que marcarán el destino de la humanidad. ¿Estamos presenciando la antesala del cumplimiento final? ¿Será Baruch Kahane el hombre que abrirá el camino para reactivar el antiguo culto levítico en el corazón de Jerusalén? Estamos viendo los primeros pasos hacia el cumplimiento de lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 27, donde se menciona un pacto, el restablecimiento de los sacrificios y una futura abominación desoladora. Sin duda, estimado oyente, este tema merece toda nuestra atención. Como iglesia, no podemos ignorar lo que ocurre en Israel, porque como bien se ha dicho, Israel es el reloj profético de Dios. Así que, si deseas conocer más sobre el papel de este sumo sacerdote elegido en nuestros días y lo que podría significar en el contexto de la profecía bíblica, te invitamos a ver este video hasta el final. Lo que descubrirás podría cambiar por completo tu visión sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Jerusalén. En esta ciudad milenaria, donde nace la fe y donde las profecías encuentran su eco final, un grupo escogido de hombres ha sido preparado y apartado para un propósito trascendental. No son políticos, no son militares, son descendientes del linaje sacerdotal de Aarón. Y entre ellos, ya hay un nombre, ya hay un rostro. Un nuevo sumo sacerdote está siendo preparado. Este hecho no es menor. El sumo sacerdote, según la Biblia, es el único hombre sobre la faz de la tierra que podía entrar al lugar santísimo y rociar la sangre sobre el propiciatorio en el día de la expiación. Era el mediador entre el pueblo y Dios. Su papel estaba en el centro mismo de todo el sistema levítico y de la historia redentora de Israel. ¿Por qué esto es relevante hoy? Porque para que se cumpla lo que el profeta Daniel escribió en el capítulo 9, verso 27, debe haber nuevamente sacrificios, altar, sacerdotes y un templo. Pero el templo no se construye en el aire. El templo necesita estructura, preparación, conocimiento, y todo eso ya está en marcha. Vivimos en un tiempo donde las piezas del plan profético comienzan a encajar en su órbita natural. Lo que por siglos parecía simbólico está tomando forma literal. Se ha hablado del tercer templo, se ha debatido su posibilidad, su ubicación, su oposición política, pero pocos hablan de lo más esencial. El templo no puede funcionar sin un sumo sacerdote. Y hoy, esa figura que había estado ausente durante casi 2 milenios ha regresado. La institución del sumo sacerdote no es una invención moderna. Fue establecida por Dios mismo en el Sinaí, y su función fue mantenida durante siglos desde Aarón hasta el último sacerdote activo, antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Luego vino el gran silencio, un silencio que ha durado generaciones, pero ahora, ese silencio está siendo interrumpido. Un nuevo nombre resuena, Baruch Kahane,
un rabino, descendiente de los Kohanim, entrenado en las leyes del servicio del templo según la Mishnah, el Talmud y la Halajá. Nombrado formalmente por el Sanedrín, restaurado en Jerusalén en 2016 como sumo sacerdote interino. Y lo más impactante, está listo para ministrar en cuanto el altar sea activado. ¿Se está cumpliendo la profecía? ¿Es esto el inicio de la cuenta regresiva hacia el pacto con el anticristo? ¿Estamos presenciando el renacer de un escenario que, según Daniel, será clave para los últimos días? Esta no es una historia simbólica, es una señal real, concreta, tangible, y está ocurriendo ahora. El teólogo Merrill Unger resume profundamente: el sumo sacerdote era un mediador temporal, sombra del verdadero mediador eterno. En él convergían el perdón del pecado, la adoración nacional y la expectativa mesiánica. Esta figura no era el cumplimiento final, sino una sombra profética que apuntaba hacia el verdadero sumo sacerdote celestial, Jesucristo. El sacerdocio levítico, con toda su gloria y solemnidad, fue abolido en Cristo. Pero su restauración simbólica en estos días, como se está viendo en Jerusalén, no debe ser tomada a la ligera, pues forma parte del engranaje profético del fin, cuando el anticristo buscará ocupar ese espacio espiritual y religioso en un futuro templo terrenal. Antes del rompimiento del pacto y de la revelación del hombre de pecado, el culto mosaico debe haber sido reinstaurado. Y hoy, por primera vez en siglos, todas las condiciones están reunidas. El altar ya fue dedicado en Jerusalén, en una ceremonia pública dirigida por el Instituto del Templo. Las vestiduras del sumo sacerdote y de los demás Kohanim han sido confeccionadas con precisión bíblica, conforme a Éxodo capítulo 28. Los utensilios de oro, plata, bronce y lino ya han sido consagrados. Trompetas, menorá, cuchillos, misrac, cucharones, jarras, cuencos y la mesa de los panes. Los descendientes de Aarón han sido identificados y validados genéticamente mediante el marcador Cohen Modal Haplotype. Y el sumo sacerdote, el rabino Baruch Kahane, ha sido nombrado, entrenado y declarado listo por el Sanedrín restaurado. Nunca antes, desde el año 70 después de Cristo, se había estado tan cerca de ver cumplido literalmente el escenario de Daniel capítulo 9, verso 27. Y eso nos lleva a la pregunta que estremece los cimientos de la escatología: ¿qué falta para que todo se active? La única barrera que impide la restauración plena del culto es el acceso al monte del templo, lugar donde se erigieron el templo de Salomón y el segundo templo, y que hoy está dominado por el complejo islámico del Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, un punto neurálgico, intensamente disputado, vigilado por las potencias del mundo y en el centro de las profecías del fin. Pero los rabinos del Instituto del Templo han sido claros: si las circunstancias lo permiten, todo podría estar en funcionamiento en semanas, no en años, no en décadas, en semanas. La maquinaria profética ya está montada. Las piezas ya están en su sitio. El mundo sigue distraído por guerras, inteligencia artificial, crisis económicas y política global, pero Jerusalén se está preparando. Cuando eso ocurra, el mundo sabrá que la cuenta regresiva ha comenzado. Porque lo que Daniel vio ya no es futuro, está despertando en nuestros días, y cuando el sacrificio comience también comenzará el tramo final de esta era. Pero según la profecía, ese nuevo culto levítico no permanecerá por mucho tiempo. Daniel capítulo 9, verso 27, lo anuncia con precisión: pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Este cese no será casual ni diplomático, será resultado de un acto deliberado, sacrílego y profundamente satánico. El anticristo, el hombre de pecado, se manifestará y usurpará el lugar más santo, interrumpiendo los sacrificios que Israel habrá restaurado con tanto esfuerzo. El apóstol Pablo lo explicó así en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Ese será el clímax de la abominación desoladora. El anticristo entrará en el templo de Jerusalén, se sentará como si fuera divino, detendrá el sacrificio diario. Y el mundo, confundido por señales y prodigios mentirosos, lo adorará como a un Mesías mundial. Pero ese Mesías será falso, ese trono será ilegítimo, y ese templo, aunque físico, no será el verdadero santuario del nuevo pacto. Por eso, mientras el mundo observa a Jerusalén y los rabinos se preparan para recibir a un sumo sacerdote humano, la Iglesia de Jesucristo debe mirar más alto. Nosotros ya tenemos un sumo sacerdote, no uno terrenal, no uno limitado por años o linaje, sino uno eterno, santo, perfecto e inmutable, Jesucristo el Hijo de Dios.